Los grandes salones de cristal de Vidian Prime bullían de voces airadas. 47 especies alienígenas diferentes se habían reunido para el encuentro más importante de la historia galáctica. Sus representantes se sentaban en un círculo masivo, cada uno más frustrado que el anterior. El embajador Seppi alzó su brazo de cristal para hablar. Su cuerpo atrapaba la luz de 3 soles y proyectaba patrones de arcoíris por las paredes. «Hemos esperado suficiente», dijo, con una voz parecida al sonido de un cristal al romperse. «Los humanos han estado encerrados en su sistema estelar durante 300 años. Probablemente ahora son aún más débiles que antes». Murmullos de acuerdo llenaron el salón. El representante de la hegemonía, un ser alto y gris con 6 brazos, se levantó a continuación. «Mi abuelo lideró la primera flota hacia su mundo», dijo el almirante Ketmore. «Destruyeron todas nuestras naves con sus armas primitivas, pero de eso hace ya mucho tiempo. No pueden haber aprendido mucho mientras estaban atrapados en su jaula». Los caminantes del vacío, seres extraños que parecían sombras vivientes, no dijeron nada. Nunca hablaban durante estas reuniones. Su representante simplemente observaba desde un rincón con ojos como estrellas moribundas. «Los humanos son peligrosos», dijo la vocecilla de la embajadora Kijix, del colectivo insectoide. Sus 4 alas zumbaban nerviosamente. «Cuando los encontramos por primera vez, usaban balas de metal y cohetes químicos. Y aún así, destruyeron 1000 de nuestras naves más avanzadas. Exactamente por eso debemos actuar ahora», replicó Seppi. «Antes de que se vuelvan aún más peligrosos. El campo de cuarentena los ha mantenido atrapados durante 3 siglos. No han tenido contacto con la galaxia, ni nueva tecnología, ni comercio. Deben de haberse vuelto débiles y atrasados». El debate llevaba días. Cada especie tenía una opinión sobre qué hacer con los humanos. Algunos querían mantenerlos encerrados para siempre. Otros querían intentar hablar con ellos de nuevo, pero la mayoría los quería eliminar por completo. El almirante Ketmore proyectó un holograma que mostraba el sistema estelar humano. «Miren esto», dijo. «Nuestros sensores de largo alcance solo muestran señales de radio primitivas. Sus naves todavía usan motores de fusión. Ni siquiera han intentado atravesar el campo de cuarentena. O han aceptado su prisión. O están planeando algo», susurró Kijix, pero su pequeña voz se perdió en la discusión general. Se convocó la votación. Una por una, cada especie emitió su decisión. El dominio cristalino votó por la guerra. La hegemonía votó por la guerra. El colectivo de los gigantes gaseosos votó por la guerra. Especie tras especie, acordaron que los humanos debían ser destruidos. Solo los caminantes del vacío permanecieron en silencio cuando llegó su turno. Su representante simplemente negó con la cabeza y no dijo nada. 46 votos a favor de la operación Amanecer Purificador, anunció el portavoz del Consejo. Una abstención. La moción queda aprobada. El almirante Ketmore sintió una oleada de satisfacción recorrer sus 6 brazos. Finalmente, su familia tendría venganza por lo que los humanos habían hecho. «Me ofrezco voluntario para liderar esta operación», dijo. «El honor de mi abuelo lo exige». El Consejo aceptó. En cuestión de horas, se enviaron mensajes por toda la galaxia. Se pidió a todas las principales fuerzas militares que contribuyeran con naves y armas. La respuesta fue abrumadora. La hegemonía aportó sus cañones de distorsión de la realidad. El dominio cristalino proporcionó naves que podían atravesar materia sólida. Los gigantes gaseosos enviaron naves que podían crear agujeros negros en miniatura. Incluso las normalmente pacíficas redes de plantas ofrecieron sus bionaves, capaces de desarrollar nuevo armamento durante la batalla. En total, 12.000 naves se reunieron en el borde del espacio humano. Era la mayor fuerza militar de la historia galáctica. Armas que podían fracturar planetas, escudos que podían detener la explosión de estrellas, tecnología tan avanzada que parecía magia. El almirante Ketmore, de pie en el puente de su nave insignia, contemplaba la masiva flota extendida ante él. Cada nave representaba lo mejor que la civilización galáctica podía ofrecer. Los humanos no tendrían ninguna oportunidad. Almirante le llamó su oficial de comunicaciones. «Algo extraño está sucediendo». Ketmore se giró para mirar la pantalla principal. Mostraba el campo de cuarentena alrededor del sistema estelar humano. Durante 300 años, esa barrera de energía había sido sólida y brillante. Había mantenido a los humanos atrapados como animales en una jaula. Ahora, se estaba desvaneciendo. ¿Está siendo atacado?
Preguntó Ketmore. No, señor. No hay armas disparándole, ni explosiones. Simplemente está desapareciendo. El masivo campo de energía que había rodeado el sistema humano comenzó a titilar y a disiparse. Como la niebla matutina tocada por la luz del sol, simplemente se disolvió en la nada. ¿Cómo es eso posible?, exigió Ketmore. Ese campo estaba alimentado por una docena de núcleos estelares. Debería haber durado 10.000 años. Desconocido, almirante, pero definitivamente ha desaparecido. Entonces los sensores comenzaron a chillar con advertencias. Algo se movía en el sistema humano. Algo grande. Informe, gritó Ketmore. Señor, estamos detectando una nave saliendo del sistema estelar humano. Es muy grande. ¿Cómo de grande? La voz del operador de sensores temblaba. Del tamaño de una luna pequeña, señor, pero se mueve como un caza de combate. Ketmore se quedó mirando la pantalla. La nave humana era ciertamente masiva, pero se movía con una gracia imposible. Su casco parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La nave aparecía como una oscura sombra contra las estrellas. ¿Cuáles son sus firmas de armamento?, preguntó. No podemos detectar ningún arma, señor. De hecho, no podemos detectar casi nada. Nuestros sensores parecen resbalar sobre su casco. Imposible. Ninguna nave puede ocultarse de nuestra tecnología. Pero incluso mientras lo decía, Ketmore sintió un miedo gélido crecer en su pecho. Esto no era lo que habían esperado. Se suponía que los humanos eran débiles y primitivos. Esta nave no se parecía a nada que hubiera visto antes. Señor, llamó el oficial de comunicaciones. La nave humana está transmitiendo en todas las frecuencias. Póngala en pantalla. Una voz humana llenó el puente. Era calmada y segura de sí misma. Aquí la capitana, Sarah Chen de la nave terrestre Retribución. A la flota reunida en nuestra frontera, tienen exactamente una oportunidad para dar la vuelta y marcharse. Los hemos estado esperando. Ketmore activó su propio comunicador. Nave humana, aquí el almirante Ketmore de la flota del Consejo Galáctico. Están rodeados y superados en número 12.0001. Ríndanse de inmediato y sus muertes serán rápidas. La risa de los humanos llegó a través de los altavoces como agua helada. Almirante, no tiene ni idea de a qué se enfrenta. Hace 300 años, su gente cometió un error. Intentaron enjaular a la humanidad. En lugar de eso, nos dieron tiempo para crecer. Son primitivos con cohetes químicos y balas de metal, replicó Ketmore. Nuestros sensores no muestran tecnología avanzada en su nave. Sus sensores, dijo la humana, no son lo suficientemente avanzados para comprender lo que están viendo. Tuvieron 300 años para dejarnos en paz. Ahora van a ver lo que hicimos con ese tiempo. La comunicación terminó. En la pantalla, la nave humana continuó su aproximación. No estaba frenando. No estaba cambiando de rumbo. Estaba acelerando directamente hacia el centro de la flota galáctica. A todas las naves, transmitió Ketmore a su flota. Prepárense para la batalla. Los humanos quieren luchar contra 12.000 naves con una sola. Enseñémosles el precio de la arrogancia. Pero mientras observaba la nave oscura acercarse, algo extraño comenzó a suceder. El espacio a su alrededor empezó a ondular como el agua. Las estrellas del fondo comenzaron a danzar y titilar. La realidad misma parecía curvarse cerca de la nave humana. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Ketmore sintió verdadero miedo. En lo que sea que los humanos se hubieran convertido durante su largo aislamiento, no era lo que la galaxia había esperado. La nave oscura continuó su avance, y el cielo comenzó a oscurecerse a su alrededor. La capitana Sarah Chen, en el puente de la Retribución, observaba cómo la flota enemiga se agrandaba en sus pantallas. 12.000 naves extendidas por el espacio como una constelación letal. Cada una portaba suficiente poder de fuego para destruir ciudades. Juntas, podían partir planetas por la mitad. No estaba impresionada. Darwin dijo a la inteligencia artificial de la nave, «Muéstrame su formación». «Por supuesto, capitana», respondió la IA con una voz que sonaba casi humana. Se han dispuesto en grupos de batalla estándar, muy predecible. Su nave insignia parece ser esa gran nave de la hegemonía en el centro. Chen asintió. Los alienígenas estaban usando tácticas que tenían 300 años. No habían aprendido nada durante el aislamiento de la humanidad. Pero, claro, no había necesitado aprender.
El resto de la galaxia había estado en paz bajo su dominio. Informe de estado, ordenó. Todos los sistemas óptimos, respondió el comandante Torres desde su puesto en la estación táctica. La tripulación está lista. La nave está lista. Hemos estado esperando este día durante mucho tiempo. Chen miró a su alrededor en el puente. 2000 humanos servían a bordo de la Retribución, y cada uno de ellos representaba lo mejor en lo que la humanidad se había convertido. Eran más rápidos, más fuertes y más inteligentes que sus ancestros. Pero, más que eso, estaban conectados a la nave de formas que los alienígenas nunca podrían comprender. Recuerden, dijo a su tripulación, creen que seguimos siendo la misma especie que conocieron hace 300 años. Esperan balas de metal y cohetes químicos. No tienen ni idea de en qué nos hemos convertido. La verdad era casi imposible de creer. Cuando los alienígenas atraparon a la humanidad en su propio sistema estelar, pensaron que estaban impidiendo la expansión humana. En cambio, habían creado una olla a presión que forzó a la humanidad a evolucionar o morir. Y la humanidad había elegido evolucionar. Transmisión entrante de la flota alienígena, informó el oficial de comunicaciones Kim. El almirante quiere hablar de nuevo. Conéctalo. La voz del almirante Ketmore llenó el puente. Nave humana, esta es su última advertencia. Nuestro poder de fuego combinado puede destruir sistemas estelares enteros. No pueden esperar luchar contra todos nosotros. Almirante, respondió Chen con calma, déjeme explicarle algo. Hace 300 años, la humanidad era, en efecto, primitiva. Usábamos pólvora y fisión nuclear. Luchábamos con metal y fuego. Pero cometieron un error crucial. ¿Y cuál fue? Asumieron que seguiríamos siendo primitivos. Nos encerraron y se olvidaron de nosotros. Pero los humanos no se quedan igual cuando se les presiona. Nos adaptamos, crecemos, nos convertimos en lo que sea necesario para sobrevivir. Hizo un gesto a su oficial táctico. Muéstrale cómo se ve nuestra nave para sus sensores más avanzados. En las pantallas del almirante alienígena, la Retribución aparecía como una forma borrosa e imposible. A veces parecía sólida. A veces parecía entrar y salir de la existencia. El verdadero tamaño y capacidades de la nave estaban ocultos tras capas de tecnología que la galaxia nunca había imaginado. Sus sensores no pueden leer nuestra nave porque existe parcialmente fuera del espacio normal, explicó Chen. Nuestro casco está cultivado a partir de materia oscura cristalizada. Nuestros motores manipulan el tejido del espacio-tiempo mismo. Y nuestras armas, bueno, llamarlas armas no es del todo exacto. Imposible, replicó el almirante. Ninguna especie ha alcanzado jamás tal tecnología. Ninguna especie ha sido forzada a alcanzarla, corrigió Chen. Nos dieron 300 años de aislamiento, 300 años de presión, 300 años para superar cada límite que creíamos tener. Detrás de ella, la doctora. Elena Vázquez dio un paso al frente. Era la jefa de ciencias de la nave, y su mente había sido mejorada mucho más allá de las capacidades humanas normales. Podía procesar información más rápido que la mayoría de los ordenadores alienígenas. Capitana, dijo, sus armas se están cargando. Se preparan para disparar. Chen sonrió. No fue una expresión agradable. Que lo hagan. Necesitan aprender. En la nave insignia alienígena, el almirante Ketmore se estaba desesperando. Sus sensores todavía no podían obtener una lectura clara de la nave humana. Cada vez que intentaban fijarla, las lecturas cambiaban. En un momento parecía ser de metal sólido. Al siguiente, parecía estar hecha de energía pura. Disparen un tiro de advertencia, ordenó. Usen los disruptores cuánticos. Un rayo de pura destrucción salió disparado de su nave insignia. Era un arma diseñada para deshacer la materia a nivel atómico. Podía cortar cualquier blindaje conocido como si fuera papel. El rayo golpeó la Retribución y simplemente desapareció. ¿Qué ha pasado?, exigió Ketmore. Desconocido, señor. El rayo simplemente dejó de existir cuando tocó su casco. La voz de Chen llegó de nuevo por los comunicadores. Buen intento, almirante, pero están usando armas tridimensionales contra una nave que existe en 11 dimensiones. Su ataque no podría habernos dañado más de lo que una gota de lluvia puede dañar una montaña. Imposible, gritó Ketmore. Nada puede existir en 11 dimensiones. La conciencia humana puede, replicó Chen. Cuando mejoras nuestras mentes lo suficiente, aprendemos a percibir la realidad como realmente es. No solo las 3 dimensiones que puedes ver,
sino todas ellas. Nuestra nave existe donde necesitemos que exista. La verdad era aún más extraña de lo que Chen la presentaba. Durante su aislamiento, la humanidad no solo había construido mejor tecnología, habían evolucionado sus mentes para interactuar directamente con la realidad cuántica. Cada humano en la retribución estaba conectado a la nave a través de entrelazamiento cuántico. No solo operaban la nave, eran parte de ella. Doctora Vázquez, dijo Chen, explíqueles a qué se enfrentan realmente. La doctora Vázquez activó su propio comunicador. Almirante, su especie todavía piensa en términos de naves, armas y blindaje. Construyen máquinas para luchar contra otras máquinas, pero nosotros tomamos un camino diferente. Nos preguntamos en qué podrían convertirse los humanos si dejáramos de fingir que estamos limitados por las leyes de la física. Las leyes de la física no se pueden romper, protestó el almirante. No se pueden romper, coincidió Vázquez. Pero se pueden entender. Y cuando las entiendes de verdad, te das cuenta de que la conciencia misma es una fuerza fundamental del universo. La intuición humana suficientemente avanzada puede influir en la probabilidad a nivel cuántico. Hizo un gesto a la tripulación a su alrededor. Cada persona en esta nave ha sido mejorada más allá de lo que reconocerían como humano. Nuestras mentes funcionan más rápido que sus ordenadores. Nuestros cuerpos son más fuertes que sus metales. Y nuestra conciencia está conectada directamente a la espuma cuántica que subyace a toda la realidad. Están afirmando ser dioses, dijo Ketmore. No, replicó Chen. Estamos afirmando ser aquello en lo que la humanidad se convierte cuando deja de aceptar límites. Somos lo que ustedes crearon cuando intentaron enjaularnos. La retribución continuó su firme avance hacia la flota alienígena. A medida que se movía, el espacio mismo comenzó a curvarse a su alrededor. El campo gravitacional de la nave era tan intenso que la luz se curvaba en su presencia. Las estrellas de fondo parecían moverse y danzar. Tienen una última oportunidad para retirarse, dijo la almirante Chen. No queremos hacerles daño, pero no permitiremos que amenacen a la humanidad nunca más. Nunca, gritó Ketmore. Todas las naves, abran fuego. Destruyan esa nave. 12.000 naves alienígenas desataron sus armas a la vez. Rayos de plasma, torpedos cuánticos, cañones de distorsión de la realidad y armas que podían plegar el espacio mismo. Todos apuntaron a la única nave humana. La andanada fue lo suficientemente brillante como para ser vista desde sistemas estelares vecinos. Llevaba suficiente energía para vaporizar lunas enteras. Era el poder de fuego concentrado de la fuerza militar más avanzada de la historia galáctica, y no logró absolutamente nada. La retribución navegó a través del ataque como un tiburón nadando a través de un banco de peces. Armas que deberían haberla destruido simplemente se curvaron alrededor de su casco. Rayos de energía que podían cortar a través de neutronio fueron absorbidos por su blindaje de materia oscura. Sus armas no pueden tocarnos, anunció Chen a su tripulación. Muéstrenles lo que podemos hacer nosotros. La nave humana no devolvió el fuego. En cambio, simplemente existió donde algunas de las naves alienígenas se encontraban. La realidad se alteró alrededor de la retribución, y 12 naves alienígenas simplemente dejaron de existir. No destruidas, no vaporizadas. Fueron borradas de la realidad misma. ¿Cómo? Susurró el almirante Ketmore mientras veía a 12 de sus naves desvanecerse sin dejar rastro. La voz de Chen era ahora triste. Deberían habernos dejado en paz, almirante. Ahora les toca aprender en qué se convierten los humanos cuando los acorralan. 300 años antes, el día en que se activó el campo de cuarentena, el antepasado de la doctora. Elena Vázquez había sido una simple profesora universitaria que enseñaba física a estudiantes de pregrado. Usaba tiza y pizarras para explicar las leyes básicas del movimiento. Su mayor sueño era entender cómo funcionaba la gravedad. Ahora, su descendiente estaba en el puente de una nave que moldeaba la gravedad como si fuera arcilla. El cambio no había ocurrido de la noche a la mañana. Había tomado generaciones de presión, aislamiento y la desesperada necesidad de sobrevivir. Cuando los alienígenas atraparon a la humanidad en su propio sistema solar, sin saberlo, habían creado las condiciones perfectas para una rápida evolución. Al principio, los humanos intentaron romper el campo de cuarentena usando tecnología convencional. Construyeron cohetes más grandes, armas nucleares más potentes y materiales más resistentes. Nada funcionó. La barrera alienígena absorbía cada ataque y se hacía más fuerte.
No podemos atravesarlo, habían dicho los científicos de esa época. No podemos rodearlo. Así que debemos ir más allá. Fue entonces cuando la humanidad dio su primer gran salto. En lugar de intentar romper la barrera física, comenzaron a explorar la naturaleza de la conciencia misma. Si no podían escapar con sus cuerpos, quizás podrían escapar con sus mentes. El gran avance llegó 50 años después del inicio de la cuarentena. Un equipo de neurocientíficos descubrió que la conciencia humana no estaba solo contenida en el cerebro. Estaba conectada al campo cuántico que existía en todo el universo. Cada mente humana ya estaba en contacto con las fuerzas fundamentales de la realidad. Simplemente no habían sabido cómo usar esa conexión. Los alienígenas creen que la conciencia son solo señales eléctricas en la carne, había explicado la doctora Sarah Kim a su equipo de investigación. Era la bisabuela de Elena Vázquez y la primera humana en interactuar con éxito con la realidad cuántica. Pero la conciencia es en realidad una fuerza de la naturaleza, como la gravedad o el electromagnetismo. Solo necesitamos aprender a amplificarla. Los primeros experimentos fueron peligrosos. Muchos voluntarios murieron cuando sus mentes intentaron procesar información que los cerebros humanos no estaban diseñados para manejar, pero gradualmente aprendieron a mejorar la capacidad neuronal humana. Modificaciones genéticas, implantes cibernéticos y procesadores cuánticos trabajaron juntos para expandir lo que la mente humana podía percibir y controlar. Para el año 100 de la cuarentena, nació la primera generación de humanos mejorados. Podían percibir 11 dimensiones en lugar de 3. Podían procesar información más rápido que cualquier ordenador que el viejo mundo hubiera construido. Y lo más importante, podían influir en la probabilidad a nivel cuántico a través de la intención enfocada. No estamos rompiendo las leyes de la física, le había explicado la abuela de Elena cuando era joven. Estamos aprendiendo a usar leyes que la mayoría de las especies nunca descubren. La realidad es mucho más flexible de lo que nadie se imagina. El segundo gran salto llegó cuando la humanidad se dio cuenta de que los individuos mejorados podían unir sus conciencias. Un humano mejorado era impresionante. 1000 humanos mejorados trabajando como una mente unificada eran casi divinos. Este era el secreto de la retribución. La nave no era solo un vehículo que transportaba a 2.000 miembros de la tripulación. Era un único organismo compuesto por conciencia humana, tecnología cuántica y la realidad misma cristalizada. Cada persona en esta nave está conectada con todas las demás, explicó Elena al miembro más nuevo de la tripulación mientras observaban a la flota alienígena prepararse para la batalla. Compartimos pensamientos, recuerdos e intenciones. Cuando decidimos mover la nave, no es una persona pulsando botones. Son 2.000 mentes deseando que la nave se mueva. El joven parecía confundido. ¿Pero cómo es eso posible? Porque la conciencia es la fuerza más poderosa del universo, respondió Elena. La mayoría de las especies nunca aprenden esto porque nunca lo necesitan. Construyen máquinas para que piensen por ellas. Pero cuando mejoras la conciencia misma, puedes lograr cosas que parecen imposibles. Hizo un gesto hacia la pantalla de visualización donde la flota alienígena se desplegaba en formación de ataque. Esas naves están construidas con metal y controladas por ordenadores. Están imitadas por los materiales de los que están hechas y la programación que siguen. Pero nuestra nave está construida de voluntad pura, moldeada por la intención y alimentada por la conciencia combinada de las mentes más grandes de la humanidad. El tercer gran salto se produjo cuando la humanidad aprendió a manipular la materia a nivel cuántico. En lugar de construir tecnología, aprendieron a cultivarla. El casco de la retribución no fue ensamblado en una fábrica. Fue cristalizado a partir de materia oscura utilizando la intención humana enfocada. Nos hicimos una simple pregunta, continuó Elena. ¿En qué podrían convertirse los humanos si dejáramos de aceptar los límites que otras especies dan por sentados? ¿Qué pasaría si nos negáramos a creer que la conciencia estaba separada de la realidad? La respuesta había transformado a la humanidad en algo irreconocible. Todavía parecían humanos por fuera, aunque eran más rápidos, más fuertes y más resistentes que sus antepasados. Pero sus mentes estaban conectadas a fuerzas que la mayoría de las especies consideraban mitos. Capitana, llamó el navegador Williams, la flota alienígena está comenzando su ataque. La capitana Chen asintió. Muéstrales la diferencia entre lo que ellos construyeron y en lo que nosotros nos convertimos. La retribución no se movió en el sentido convencional. En cambio, simplemente eligió existir en una ubicación diferente.
El espacio se plegó alrededor de la nave y apareció 3.000 kilómetros más cerca de la flota alienígena, sin cruzar la distancia intermedia. En la nave insignia alienígena, el almirante Ketmore vio cómo sus sensores se volvían locos. ¿Cómo se movieron tan rápido? Nuestros instrumentos no muestran ninguna firma de propulsión. No se movieron, informó su oficial científico. Trasladaron su existencia de un punto a otro sin ocupar el espacio intermedio. Eso es imposible. Pero incluso mientras hablaba, 12 naves alienígenas más simplemente dejaron de existir. La retribución no les había disparado. Simplemente había decidido que el espacio que ocupaban estaría vacío en su lugar. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de datos de la nave humana. Parecen ser registros históricos. En las pantallas de toda la flota alienígena, comenzaron a aparecer imágenes. Mostraban la evolución de la humanidad durante los 3 siglos de cuarentena. Los primeros humanos mejorados aprendiendo a percibir más allá de las 3 dimensiones. El desarrollo de interfaces de conciencia cuántica. El crecimiento de tecnología que respondía a pensamiento en lugar de control mecánico. Esto es lo que el aislamiento nos hizo. La voz de la capitana Chen acompañaba las imágenes. Pensaron que nos estaban impidiendo extendernos por la galaxia. En cambio, nos forzaron a extendernos por la realidad misma. Las imágenes mostraban a humanos aprendiendo a manipular la probabilidad, a comunicarse a través de vastas distancias mediante el entrelazamiento cuántico y a construir naves que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. No queríamos convertirnos en esto, continuó Chen. Hubiéramos estado contentos de explorar la galaxia con naves de metal y cohetes químicos, pero ustedes hicieron que la supervivencia fuera imposible a menos que trascendiéramos cada límite que creíamos tener. Las imágenes finales mostraron la construcción de la retribución, no construida en astilleros, sino cultivada a través de la voluntad combinada de la conciencia humana mejorada. Cada átomo de su casco colocado precisamente donde 2.000 mentes acordaron que debía existir. Ustedes nos crearon, dijo Chen mientras las imágenes se desvanecían. Cada humano mejorado en esta nave existe porque ustedes forzaron a la humanidad a evolucionar o morir. Nosotros elegimos evolucionar. El almirante Ketmore miraba la pantalla táctica mientras más de sus naves desaparecían. La nave humana se movía a través de su flota como una fuerza de la naturaleza, intocable e imparable. ¿Cómo luchamos contra algo así?, susurró. La voz de su oficial científico temblaba. No creo que podamos, almirante. Están usando la conciencia misma como un arma. Nuestra tecnología no puede defenderse contra algo que opera fuera de las leyes normales de la física. Todas las naves, transmitió Ketmore, retírense a una distancia segura. Necesitamos reevaluar nuestra estrategia. Pero mientras su flota comenzaba a retroceder, la voz de la capitana Chen llenó los canales de comunicación una vez más. Almirante, no hay distancia segura de lo que la humanidad se ha convertido. Existimos donde elegimos existir. Podemos llegar a cualquier lugar de la galaxia sin cruzar el espacio intermedio. Y recordamos cada nave que vino aquí para destruirnos. El cielo alrededor de la flota alienígena se oscureció a medida que el campo gravitacional de la retribución se intensificaba. Las estrellas comenzaron a atenuarse mientras la presencia de la nave curvaba la luz misma. Querían ver en qué se habían convertido los humanos durante nuestro aislamiento, dijo Chen. Ahora lo saben. La pregunta es, ¿qué van a hacer con ese conocimiento? El almirante Ketmore había luchado en 17 grandes batallas espaciales durante su larga carrera militar. Había visto armas que podían abrir agujeros en la realidad y escudos que podían detener la explosión de estrellas. Creía entender cómo era la guerra en la era de la tecnología avanzada. Estaba equivocado. La batalla que siguió no se pareció a nada en la historia galáctica. En realidad, no fue una batalla. Fue más como ver a una fuerza de la naturaleza abrirse paso a través de su flota. La retribución se movía por el espacio como una bailarina ejecutando un ballet mortal. Flotaba entre sus naves con una gracia imposible, sin prisas, sin parecer ejercer esfuerzo alguno. Pero por donde pasaba, las naves alienígenas simplemente dejaban de existir. Informe táctico, gritó Ketmore por encima de las alarmas que llenaban su puente. Hemos perdido 400 naves en los primeros 10 minutos, informó su oficial táctico. La nave humana no está usando ninguna arma que podamos detectar. Nuestras naves simplemente están desapareciendo. Muéstreme las lecturas de los sensores. La pantalla principal mostraba datos que no tenían sentido.
La retribución parecía estar en múltiples lugares a la vez. A veces los sensores la mostraban como un objeto sólido. Otras veces parecía estar hecha de energía pura. Lo más inquietante de todo es que, ocasionalmente, parecía no existir en absoluto, mientras seguía destruyendo naves. ¿Cómo puede algo que no existe destruir nuestras naves?, exigió Ketmore. Desconocido, almirante. Nuestra mejor teoría es que están operando en dimensiones que no podemos percibir. Pueden estar atacándonos desde direcciones que no existen en el espacio normal. La voz de la capitana Chen llenó el puente de nuevo. Almirante, está tratando de librar una guerra tridimensional contra oponentes que existen en 11 dimensiones. Es como intentar atacar a un pájaro con flechas que solo pueden volar a ras de suelo. Todas las naves concentren el fuego en la nave humana, ordenó Ketmore. Todas las armas, máxima potencia. 5.000 naves alienígenas giraron sus cañones hacia la retribución y dispararon a la vez. El ataque combinado llevaba suficiente energía para fracturar la corteza de un planeta. Rayos de plasma, torpedos cuánticos, cañones gravitacionales y dispositivos de distorsión de la realidad, todos apuntaron a la única nave humana. La andanada fue tan brillante que pudo verse desde sistemas estelares vecinos. El espacio mismo pareció incendiarse mientras las armas más poderosas de la galaxia descargaban su furia. Y la retribución navegó a través de todo ello, sin disminuir la velocidad. «Imposible», gritó Ketmore. «Nada puede sobrevivir a tanto poder de fuego. Su casco no solo está desviando nuestras armas», informó su oficial científico. «Los ataques están siendo absorbidos en lo que parece ser espacio-tiempo plegado. Están usando el tejido de la realidad misma como blindaje». La risa de la capitana Chen llegó a través de los altavoces. «Todavía no lo entienden. No estamos luchando contra ustedes con una nave. Estamos luchando contra ustedes con la fuerza de voluntad manifestada en la realidad física. Cada ataque que lanzan solo demuestra cuán limitado se ha vuelto su pensamiento». La verdad era aún más extraña de lo que Chen la presentaba. La retribución no estaba esquivando las armas alienígenas. Estaba eligiendo no ser dañada por ellas. 2.000 mentes humanas mejoradas, trabajando en perfecta unidad, simplemente decidieron que los ataques enemigos no tendrían efecto. «Doctora Vázquez», dijo Chen a su oficial científico, «muéstreles cómo es la fuerza de voluntad humana cuando se enfoca correctamente». Elena Vázquez colocó su mano en la consola de la interfaz cuántica. Su conciencia mejorada se conectó con los sistemas de la nave y las mentes de cada miembro de la tripulación a bordo. Juntos, extendieron su voluntad colectiva y comenzaron a remodelar la realidad alrededor de la flota alienígena. El espacio mismo comenzó a curvarse y retorcerse. Lo que habían sido vacíos se convirtieron de repente en barreras sólidas. Lo que habían sido naves sólidas se convirtió de repente en espacio vacío. Las leyes de la física comenzaron a responder a la intención humana en lugar de a las constantes matemáticas. «Por los 7 soles», susurró el almirante Ketmore mientras veía la realidad deformarse alrededor de su flota. «Están reescribiendo el universo mismo». «No reescribiendo», corrigió Chen, «solo usando capacidades que la mayoría de las especies nunca descubren. La conciencia es la fuerza fundamental que da forma a la realidad. Cuando la mejoras lo suficiente y la enfocas correctamente, puedes convencer al universo de que funcione de manera diferente». 100 naves alienígenas más se desvanecieron mientras la retribución se movía a través de la formación de Ketmore. Pero estas naves no solo desaparecieron, fueron transformadas. Su materia fue convertida en energía pura y absorbida por el casco de materia oscura de la nave humana. «Se están comiendo nuestras naves», informó el oficial táctico con horror. «Convirtiendo materia en energía e incorporándola a la estructura de su nave», explicó con calma la voz de la doctora Vázquez. «No estamos destruyendo sus naves. Las estamos reciclando. Sin desperdicio no hay carencia, como solían decir nuestros antepasados». El almirante Ketmore observaba impotente cómo su poderosa flota era desmantelada sistemáticamente. La nave humana se movía a través de sus fuerzas como un depredador hambriento, consumiendo naves que habían tardado décadas en construirse y generaciones en perfeccionarse. «Todas las naves, retirada total», ordenó finalmente. «Velocidad máxima, formación de dispersión». Pero escapar resultó imposible. La retribución no estaba limitada por la velocidad de la luz como las naves convencionales.
Existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, lo que significaba que podía aparecer en cualquier lugar que eligiera sin recorrer la distancia entre puntos. A medida que las naves alienígenas intentaban huir, la nave humana simplemente se manifestaba frente a ellas, no moviéndose para interceptarlas, sino eligiendo existir a donde se dirigían antes de que llegaran. No hay a dónde huir, anunció la capitana Chen a la flota en fuga. Existimos en 11 dimensiones. No importa en qué dirección vayan en las 3 dimensiones que pueden percibir, todavía se están moviendo a través de las 8 dimensiones que nosotros controlamos. Una por una, las naves más rápidas de la galaxia se encontraron cara a cara con un oponente imposible. La retribución no las perseguía. Simplemente estaba allí, esperando. Cada vez se pensaban que habían encontrado seguridad. «Ríndanse», transmitió Ketmore a sus naves restantes. «Todas las naves, deténganse. Cesen todas las acciones hostiles». Las naves supervivientes, menos de 300 de las 12.000 originales, se detuvieron a la deriva en el espacio. Sus tripulaciones estaban sentadas en un silencio atónito, tratando de comprender lo que habían presenciado. La retribución se movió al centro de la flota derrotada y simplemente flotó allí. Su casco oscuro parecía absorber la luz de las estrellas circundantes, creando una bolsa de oscuridad más profunda en el vacío del espacio. «Almirante», dijo la capitana Chen, «vinieron aquí para destruir a la humanidad porque pensaron que éramos peligrosos cuando éramos primitivos. ¿Qué creen que somos ahora que hemos evolucionado más allá de su capacidad de comprensión?» Ketmore se quedó mirando la nave humana en su pantalla. Su flota, la fuerza militar más grande de la historia galáctica, había sido reducida a supervivientes dispersos en menos de 2 horas, y el enemigo ni siquiera parecía haberse esforzado mucho. «¿Qué? ¿Qué quieren de nosotros?», preguntó. «Queremos que se vayan a casa», respondió Chen. «Queremos que le cuenten al Consejo Galáctico lo que encontraron aquí, y queremos que se aseguren de que entiendan que la cuarentena ha terminado». «¿La cuarentena ha terminado?» «Sí, almirante. La humanidad está regresando a la galaxia, pero esta vez no estamos pidiendo permiso». Como para enfatizar su punto, el espacio alrededor de la retribución comenzó a brillar y a plegarse. La realidad se curvó como un líquido. Y de repente, 1000 naves más aparecieron alrededor de la flota alienígena derrotada. Eran más pequeñas que la retribución, pero todas compartían los mismos cascos oscuros y propiedades imposibles. Cada una llevaba una tripulación de humanos mejorados, y cada una existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. «Una nave destruyó su flota», dijo Che mientras las nuevas naves tomaban posiciones alrededor de los supervivientes. «Hemos construido 10.000 naves. La humanidad ha tenido 300 años para prepararse para este día. ¿De verdad pensaron que construiríamos solo una?» El almirante Ketmore sintió que su corazón dejaba de latir por varios segundos. La visión de tantas naves imposibles apareciendo de la nada fue más aterradora que cualquier pesadilla que hubiera experimentado. «Váyase a casa, almirante», dijo la capitana Chen con amabilidad. «Dígale a su gente que la humanidad intentó ser pacífica. Dígales que intentamos vivir tranquilamente en nuestro propio sistema estelar, pero dígales también que nunca, nunca más, intenten enjaularnos». La flota humana comenzó a dispersarse, cada nave desapareciendo en el espacio-tiempo plegado. Pronto solo quedó la retribución, suspendida en la oscuridad como una promesa de lo que estaba por venir. La galaxia ha sido gobernada por el miedo durante demasiado tiempo. El mensaje final de Chen resonó en el espacio. Eso se acaba ahora. 6 meses después de la batalla que destruyó la flota más grande de la historia galáctica, las cámaras del Consejo Galáctico en Vidian Prime estaban más silenciosas de lo que habían estado en siglos. Representantes de 47 especies se sentaban en sus asientos de cristal, pero ninguno hablaba por encima de un susurro. El almirante Ketmore estaba en el centro del gran salón, entregando su informe a seres que apenas podían comprender lo que les estaba contando. Sus 6 brazos temblaban mientras describía la batalla que había durado menos de 2 horas, pero que lo había cambiado todo. 12.000 naves, dijo por tercera vez, su voz apenas audible. Desaparecidas. No destruidas, simplemente borradas de la existencia, como si nunca hubieran sido construidas. El embajador Seppi, cuya forma cristalina había perdido gran parte de su brillo desde la batalla, interrumpió. «Debe estar equivocado. Ninguna nave podría derrotar a una flota entera. Quizás sus sensores funcionaron mal». «Los sensores funcionaron perfectamente», replicó Ketmore.
Tengo grabaciones de 300 naves supervivientes. Todas muestran las mismas cosas imposibles. La nave humana existe en múltiples lugares a la vez. Se mueve sin cruzar el espacio entre puntos y trata nuestras armas más avanzadas como si fueran juguetes. La vocecilla de la embajadora Kijix zumbó nerviosamente desde su rincón. ¿Y qué hay de su tecnología? ¿Pudieron analizar su nave? Nuestros ordenadores más avanzados ni siquiera pudieron percibirla correctamente, dijo Ketmore. A veces parecía sólida. A veces parecía estar hecha de energía. La mayor parte del tiempo, nuestros sensores no podían detectarla en absoluto, incluso cuando estaba destruyendo nuestras naves. El debate que siguió estuvo lleno de miedo y confusión. Especies que habían gobernado la galaxia durante milenios de repente se sintieron como niños tratando de entender conceptos de adultos. Todo lo que creían saber sobre física, guerra y la naturaleza de la realidad había sido refutado en una sola batalla. Quizás deberíamos intentar el contacto diplomático, sugirió el representante de las redes de plantas. Tal vez se pueda razonar con los humanos. Dejaron claras sus intenciones, replicó Ketmore. La cuarentena ha terminado. Regresan a la galaxia y no están pidiendo nuestro permiso. Como si fueran invocadas por sus palabras, las alarmas comenzaron a sonar en todo el Palacio de Cristal. Los sensores de largo alcance habían detectado algo que se acercaba a Vidian Prime desde la dirección del espacio humano. ¿Cuántas naves? Exigió el embajador Seppi. Una. Llegó la respuesta desde la estación de sensores. La misma nave que destruyó nuestra flota. En la gran pantalla de visualización en el centro del salón, la retribución apareció como una sombra oscura contra las estrellas. Se movía con la misma gracia imposible que había perseguido las pesadillas del almirante Ketmore durante 6 meses. El espacio mismo parecía curvarse alrededor de la nave a medida que se acercaba. Todos los sistemas defensivos en alerta máxima, ordenó Seppi. Prepárense para la batalla. Pero incluso mientras hablaba, una voz humana y calmada llenó la cámara. Hoy no habrá batalla. Vengo a hablar, no a luchar. La imagen de la capitana, Sarachen, apareció en la pantalla. Detrás de ella, el puente de la retribución parecía sacado de un sueño. Los humanos se movían con una gracia fluida, sus cuerpos mejorados trabajando en perfecta armonía con una tecnología que parecía responder a sus pensamientos. Solicito permiso para transportarme a sus cámaras, dijo Chen. Iré sola y desarmada. Absolutamente no, replicó Seppi. Permanecerá en su nave. Chen sonrió. Y había algo a la vez triste y aterrador en esa expresión. Embajador, estaba siendo educada a preguntar. En realidad no necesito su permiso. Antes de que alguien pudiera responder, Chen simplemente apareció en el centro de la cámara del consejo. No había usado un rayo transportador, ni había entrado por una puerta. Un momento el espacio estaba vacío, y al siguiente ella estaba allí de pie, como si siempre hubiera estado presente. Los representantes alienígenas retrocedieron aterrorizados. Varios de ellos activaron escudos personales o buscaron armas, pero Chen se quedó allí con calma, con las manos vacías y una expresión pacífica. ¿Cómo? Susurró la embajadora Kijix. Existo parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, explicó Chen. Moverme de mi nave a su cámara es solo una cuestión de elegir existir en una ubicación diferente. La distancia es un concepto tridimensional. No se aplica a seres que pueden percibir 11 dimensiones. Miró alrededor de la cámara, asimilando el miedo y la confusión en cada rostro alienígena. Me tienen miedo. Lo entiendo. Hace 6 meses, enviaron 12.000 naves para destruir mi especie. Ahora han aprendido que no podemos ser destruidos por medios convencionales. Su miedo es razonable. ¿Qué quieres? Exigió Seppi, su forma de cristal parpadeando con energía nerviosa. Quiero que entiendan lo que ha cambiado, respondió Chen. Durante miles de años, esta galaxia ha sido gobernada por el principio de que la fuerza da la razón. Las especies más fuertes dominaban a las más débiles. Las civilizaciones más avanzadas esclavizaban a las primitivas. El miedo y la violencia eran las herramientas de gobierno. Hizo un gesto hacia los representantes reunidos. Crearon un sistema donde la única forma de estar a salvo era ser más fuerte que todos los demás. Y cuando se encontraron con la humanidad, una especie que parecía débil y primitiva, decidieron eliminarnos antes de que pudiéramos convertirnos en una amenaza. Estábamos protegiendo la civilización galáctica, protestó Seppi. Estaban protegiendo su propio poder, corrigió Chen. Y al hacerlo, crearon precisamente lo que temían.
Forzaron a la humanidad a volverse lo suficientemente fuerte como para protegerse de ustedes. La verdad de sus palabras pesaba en la Cámara. Cada especie representada en el Consejo había llegado a poder a través de la conquista y la dominación. Los débiles siempre habían servido a los fuertes, y los fuertes siempre habían temido ser reemplazados por algo más fuerte. Pero esto es lo que no entienden, continuó Chen. La humanidad no solo se hizo más fuerte, nos convertimos en algo diferente. Aprendimos que la verdadera fuerza no es la capacidad de destruir a tus enemigos, es la capacidad de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Activó un proyector holográfico que se materializó de la nada. Imágenes comenzaron a aparecer en la cámara. Naves humanas apareciendo por toda la galaxia, no como conquistadores, sino como guardianes. Mientras ustedes debatían qué hacer con nosotros ya estábamos actuando, explicó Chen. Naves humanas están ahora presentes en cada sistema estelar donde existe la opresión. Estamos protegiendo a especies primitivas de depredadores avanzados. Estamos deteniendo guerras antes de que puedan comenzar. Estamos acabando con la esclavitud donde quiera que la encontramos. Las imágenes mostraban naves humanas interviniendo en conflictos por toda la galaxia. Especies que habían estado luchando durante generaciones eran forzadas a negociar. Naves de esclavos encontraban a sus cautivos misteriosamente liberados. Planetas que enfrentaban una invasión descubrían que sus atacantes simplemente se habían desvanecido. No pueden hacer esto, gritó Seppi. No tienen autoridad. El Consejo Galáctico gobierna esta galaxia. La expresión de Chen se endureció. El Consejo Galáctico creó un sistema basado en el miedo y la violencia. Ese sistema se acaba ahora. No estamos pidiendo su permiso y no estamos buscando su aprobación. Simplemente les estamos informando de la nueva realidad. Movió la mano y aparecieron nuevas imágenes. Mostraba naves humanas desmantelando armas de destrucción masiva, cerrando mercados de esclavos y proporcionando ayuda a especies que habían sido olvidadas por la civilización galáctica. Construyeron una galaxia donde la única ley era la ley de la selva, dijo Chen. Donde los fuertes consumían a los débiles y lo llamaban progreso. Estamos reemplazando eso con algo mejor. ¿Y qué les da el derecho? Exigió el representante del colectivo de los gigantes gaseosos. Lo mismo que les dio a ustedes el derecho a ponernos en cuarentena, replicó Chen. El poder. La diferencia es que nosotros pretendemos usar nuestro poder para proteger, en lugar de para dominar. En un rincón de la cámara, el representante de los caminantes del vacío finalmente habló. Su voz era como el susurro de estrellas moribundas. Nos abstuvimos en la votación para atacar a la humanidad porque reconocimos en lo que se estaban convirtiendo. Hemos observado la galaxia durante eones, esperando que una especie diera el salto evolutivo que los humanos han dado. Se puso de pie, su forma sombría pareciendo absorber la luz de las paredes de cristal. La era de la dominación está terminando. Ha comenzado la era de la trascendencia. La humanidad nos ha mostrado en lo que las especies inteligentes pueden convertirse cuando dejan de aceptar limitaciones. Chen asintió respetuosamente al antiguo ser. Los caminantes del vacío lo entienden. La evolución no es solo biológica. Es sobre la conciencia misma. La humanidad ha evolucionado más allá de la necesidad de dominar a otros. Hemos aprendido que la verdadera seguridad no proviene de eliminar amenazas, sino de eliminar las condiciones que las crean. Se volvió hacia el Consejo. Reunido. Tienen una elección que hacer. Pueden aceptar la nueva realidad y trabajar con nosotros para construir una galaxia mejor, o pueden resistirse y descubrir que sus armas son tan inútiles contra nuestro propósito como lo fueron contra nuestra nave. ¿Qué clase de galaxia nos ofreces?, preguntó la embajadora Kijix, su pequeña voz llena de curiosidad en lugar de miedo. Una donde las especies son juzgadas por sus contribuciones en lugar de por su poder, respondió Chen. Una donde los fuertes tienen la responsabilidad de ayudar a los débiles a fortalecerse. Una donde la diversidad se celebra en lugar de ser conquistada. Activó su proyector de nuevo, mostrando imágenes de naves humanas trabajando junto a tripulaciones alienígenas, enseñándoles nuevas tecnologías y ayudándoles a resolver problemas antiguos. No somos sus conquistadores, dijo. Somos sus socios en la evolución. Cada especie en esta galaxia tiene potencial de convertirse en lo que la humanidad se ha convertido. Estamos aquí para ayudarles a alcanzar ese potencial. La cámara se quedó en silencio mientras los representantes alienígenas intentaban procesar lo que estaban oyendo. Durante milenios, habían vivido en una galaxia donde la evolución significaba que los fuertes reemplazaban a los débiles.
Ahora se les ofrecía